Hoy recorremos la trayectoria de César Lombera a raíz de la exposición Parafernalia de la Casa del Cabildo. Entrevistamos al autor de Las Marías para abordar su dilatada trayectoria artística y para ello contamos con la opinión del coordinador de la muestra, Ramón Izquierdo Perrín, que nos aporta lo siguiente. Bien, pues el proyecto de exposición Parafernalia en este edificio de la Casa del Cabildo pues nace del propio César Lombera, a quien siempre le llamó mucho la atención este edificio, ese juego que hace con su entorno, ¿no? Esa manera de cerrar la plaza, este urbanismo barroco. Él siempre ha sido muy de jugar con el teatro, de utilizar el teatro, las escenografías para su arte, y de ahí vino un poco la idea y el título de esta exposición Parafernalia. Realmente este edificio es auténtica parafernalia, y más si metemos dentro la obra de César Lombera, que encaja muy bien dialogando con este espacio mínimo pero majestuoso que se asoma a la Plaza de Platerías. Bueno, en este edificio, entre todos, hemos hecho una monográfica, una retrospectiva sobre la obra de César Lombera, que abarca varios ámbitos. Siempre se ha hablado de él y de su relación con el mundo teatral, con la plástica parateatral, tema de máscaras, tema de gigantes, tema de recuperación de tradiciones locales, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Compostela. Y después hay una vertiente pop también en su obra, en la cual incorpora elementos irónicos. Bueno, todo esto y mucho más es lo que hemos concentrado en este espacio, en esta ocasión única de ver las obras de César Lombera dialogando con el barroco, arte contemporáneo, arte barroco, pero que sin embargo tienen mucho que ver entre sí. Bienvenido a Espacio de Arte, César. Gracias y bien hallada. ¿Contento con el resultado de esta muestra que Ramón Izquierdo Perrín califica de unir lo pop de tu obra con el barroco de la Casa del Cabildo? Sí, de alguna manera esa era la intención, porque siempre me sorprendió el edificio, porque es una especie de trapantojo, es un telón que cierra la Plaza de Platerías. Un edificio muy singular, porque aparte de su estrechez, porque la funcionalidad en principio fue eso, cerrar la plaza, y como te digo, me llamó la atención siempre y creía que tenía posibilidades de jugar con los espacios, y realmente con la ayuda de Ramón Izquierdo hemos conseguido pues, hacer una exposición de la cual estoy contento. Creo que el resultado es bueno. Y orgulloso porque el aspecto teatral que remarcaba Ramón lo vemos por doquier, jugando con el propio barroco compostelano de placas, y lo teatral siempre ha estado tan unido a tu obra que casi podemos decir que escultura y teatro casi equivalen a lo mismo. Sí, bueno, mis orígenes son, mi padre tenía una fundición, o sea, yo en vez de jugar con la arena de la playa, jugaba con la arena de moldeo, y siempre me tiró lo de la escultura, pero empecé a estudiar económicas y vi que no era lo mío, y entonces, bueno, me marché. Primero estuve en París y acabé en Barcelona, y me matriculé en el Instituto del Teatro, donde entré muy en contacto directo con el mundo del teatro, y en aquellos momentos, que fue el momento de la transición, cuando Barcelona era realmente una fiesta y la capital europea de la cultura sin que nadie la titulara, había mucho teatro de calle, había muchas actividades, y aquello me sirvió para hacer después toda la obra que he hecho dentro del teatro y que ha desembocado en la escultura. Y reactivar y modernizar romerías tradicionales, bueno, por ejemplo, la fiesta vikinga, que no solo es una fiesta de interés artístico nacional, sino internacional, declarada en el 2002. ¿Cómo se te ocurre la idea? Bueno, la romería vikinga existe. La romería vikinga tiene va a cumplir 60 años,
surgió de una forma muy peculiar y entonces, bueno, había una empresa en Catoira Cedonosa que por desgracia desapareció, que fue un poco la que se encargaba de ciertos gastos, de la misma manera que los obreros también en sus mensualidades descontaban una cantidad para la celebración. Pero cuando las cosas empezaron a ir mal a nivel industrial, la empresa quiso deshacerse de esto y entonces pasó al ayuntamiento y ahí es donde entré yo, porque ya tenía experiencia de otras cosas y empecé a trabajar. Tuvimos la suerte de que era el Xacobeo del 93 y conseguimos del Xacobeo, pues yo ya había viajado a Noruega y a Dinamarca y conseguimos, pues bueno, ir a Dinamarca y traer a 200 vikingos a Catoira y hicimos en gallego la obra que ellos representaban. Grabamos en un estudio con actores de doblaje y los vikingos falaban galego. Y pasamos a otro estilo un poco diferente, porque entre tus series emblemáticas muchas veces rozas el minimalismo. Véase en esas puertas comulgando con la naturaleza o esas escalinatas. Ahí tu estilo se decanta más por el arte minimalista y el land art, como decíamos. Sí, en toda mi obra, sea figurativa o sea abstracta o sea minimalista, procuro que la obra funcione entre y con la gente, o sea, y que la gente participe de las obras. Entonces, si te fijas en estas obras minimalistas que están integradas en la naturaleza, en el paisaje, lo que se pretende es que la gente pueda subir, asomarse, abrir puertas al campo, asomarse a una ventana. Busco ese juego de participación de la gente con la escultura y con el entorno. Esto también se produce en una serie muy característica tuya, ya de los años 80, en esas superficies marinas, en las que solo sobresalen de esas aguas calmadas, pues solo las partes emblemáticas de una cola de un tiburón, de un pez, de un submarinista buceando. Es una serie por la que se te conoció mucho. Sí, bueno, siempre he sido aficionado al mar y al buceo, siempre he buceado desde pequeño, desde cuando empecé a nadar. Primero ya sabía bucear, lógico, porque me hundía, y desde la infancia más temprana he estado muy vinculado al mar. Entonces, bueno, es una obsesión para mí y de hecho yo no podría vivir si no es cerca del mar. De hecho vivo en Catoira, donde veo toda la ría de Arosa, y es mi delicia el poder disfrutar. Y donde has levantado piezas tan emblemáticas como las viudas de Vivos. También, aparte del mar, se sucede la despedida, y todo un homenaje, por cierto, a nuestra poetisa Rosalía de Castro. Sí, porque en Villagarcía existió, hasta no hace mucho, el muelle de hierro, que era por donde se embarcaba a los barcos. Y por ahí salió toda la emigración de la zona, del interior de Pontevedra, incluso de aquí de Santiago, embarcaban y entonces, bueno, se iba el hombre, se quedaba la mujer, el hijo, y creo que era significativo eso, y utilicé a Rosalía con sus versos de viudas de Vivos. Precioso monumento. César es de todos conocidos por ser el autor de Las Marías. Ahora escuchamos a un historiador, investigador y artista, Rafael Sánchez Mateos, y esto es lo que opina sobre este célebre emblemático monumento levantado a las hermanas Fandiño. Hola Fátima, hola César, me alegro de poder saludaros.
Enhorabuena, César, por tu exposición en Compostela. Yo conozco un poco tu obra, la obra de César Lombera, pero sobre todo lo que a mí me interesó mucho y me suscitó en mí mucha atención y interés fue la escultura de las hermanas Fandiño, de las dos Marías que están en la Alameda. No conozco más que lo que ya la gente en Santiago habéis investigado, pero como alguien fuera de ese contexto, del contexto gallego, sí que he podido encontrar en esta obra tuya, César, como un ejemplo fantástico de un monumento como del arte del pueblo y de la memoria, ¿no? Como un monumento difícil, también problemático, porque es al mismo tiempo nos recuerda una herida, ¿no? Una herida que es colectiva de la ciudad y también una alegría, ¿no? Es una escultura encantadora. Y después del apóstol Santiago de la catedral, creo que es la estatua más manoseada y que tiene más trasiego. Así hablé contigo el otro día, César, sobre cómo la estatua imanta, ¿no? Los gestos de todos los que pasan, turistas, en las manifestaciones, en la feria, y te preguntaba, y es la pregunta que me gustaría hacerte también ahora, cómo vives, ¿no? Esto que para un artista podría ser un problema, ¿no? Que la escultura que uno ha creado para la ciudad pues tenga esta especie de trato, ¿no? Yo sé las pintadas, ¿no? El cariño que le has puesto pintando una y otra vez a las hermanas, y sin embargo para mí esta especie de vida difícil, callejera y a la intemperie que tienen es muy hermosa, porque no vuelve nada vanidosa la memoria y la escultura de las Marías, sino que la deja en la tierra y sufre lo que sufren, en fin, pues lo que sufren las formas en la ciudad. Me gustaría saber qué piensas de este trasiego, que yo creo que es positivo porque significa que están vivas, y felicitarte y agradecerte el esfuerzo que durante mucho tiempo hiciste para que esta estatua existiera y los cuidados que le has puesto, y de nuevo felicitarte por tu exposición y ojalá podamos seguir disfrutando de tu trabajo mucho tiempo. Así que desde la Sierra de Madrid, desde Cercedilla, os mando un beso a los dos. Bueno, Rafael, gracias sobre todo por tus elogios y comentarios. Y bueno, la respuesta es que indudablemente están en la calle, entre la gente, que era lo que más me interesaba, y que sean manoseadas a mí me parece estupendo, pero claro, el problema es que tanto manoseo conlleva un deterioro cuando no hay algún atentado contra ellas y requiere pues cada X tiempo volver a pintarlas. Entonces, las veces que lo he hecho he aprovechado la oportunidad y he ido cambiando el look, el colorido de las Marías en función de la documentación gráfica que tengo y manejo, y entonces, bueno, creo que es una forma de darles vida nueva cada vez que son repintadas. Y bueno, pues las cosas se deterioran con el tiempo y espero poder seguir haciéndolo y que sigan funcionando con la gente y entre toda la gente. Pero en algún momento dado, César, ¿te pudiste imaginar la trascendencia que iba a tener este grupo escultórico? Porque se ha convertido en el monumento más fotografiado de todo Santiago. No, no lo sospechaba, por supuesto, pero era un interés que tenía. Me costó tiempo convencer a las autoridades para poder hacerlo, y era una sesión también desde la infancia. Yo las conocí siendo adolescente, llegué a hablar con ellas, incluso yo creo que llegaron a saber mi nombre. Y bueno, después me marché de Santiago, volví a finales de los 70, en el año 80, aún todavía vivían,
y cuando se produjo la muerte primero de Coralia y después primero de Marusa y después de Coralia, empecé a dar vueltas a la cabeza y creía que se debía hacer algo. Porque realmente he viajado más o menos, pero en ningún lado he encontrado personajes tan característicos, porque no solo era su maquillaje y su vestuario, era su actitud, su gestualidad, su puesta en escena en un marco incomparable como era la ciudad de Santiago, y el juego que se traían con los estudiantes y a las chicas no las quería muy bien porque eran competencia, y entonces bueno, me parecieron que los personajes se merecían eso. Además, conocí la historia real de esa actitud que venía, pues eso, de la guerra civil y las penalidades que tuvieron que pasar. Y entonces, bueno, creí que también merecía la pena ponerlas en valor y darles la oportunidad de ser reconocidas y que mantener su imagen en el tiempo. O la imagen de otros intelectuales gallegos, porque los reúnes en torno a una mesa, en torno a un café. Ahí está la tertulia del Café Moderno, es un grupo escultórico del 2006 y volvemos a repetir estos elementos que te caracterizan tanto. Quieres que el espectador incluso se siente y participe de esa tertulia, dejando esas sillas vacías. Sí, para mí es una premisa en toda mi obra el interactuar con la gente. Creo que las esculturas deben ser algo más que monumentos y que deben de tener pues, vida y relación con la gente. Tal es así que, por ejemplo, la figura del Marqués de Sargadelos lo haces descender por una escalinata y al mismo tiempo rememoras un acontecimiento muy trágico, es su desgraciado fallecimiento. Sí, es que precisamente donde está colocada, que es en el ayuntamiento, lo que es el actual ayuntamiento de Ribadeo, fue la casa del Marqués de Sargadelos y de allí lo sacaron de malas maneras, de muy malas maneras, y acabaron matándolo, lo descuartizaron tirando con 4 caballos, lo desmembraron, aún después de enterrarlo, lo desenterraron y clavaron los restos en estacas. O sea, fue algo que no se conoce mucho, pero la muerte del Marqués de Sargadelos, que fue un hombre de la Ilustración, un hombre que aportó muchísimas cosas, tanto a nivel industrial, porque no solo era la fábrica de cerámica, sino que previamente había sido un alto horno, una fundición que fue de las primeras que se montaron en España. Y parece ser que eso, en los poderes fácticos de la época, no les parecía muy bien, se le acusó de afrancesado cuando no lo era en realidad, y con esa disculpa pues se lo cargaron. Son todo ejercicios de memoria histórica, como la recuperación de una figura menos conocida por el público, que es el gran escritor dramaturgo don Juan de la Cova. Y ahí lo representas con un paraguas muy simpático, lleno de charmes, porque aluden a una personalidad muy particular. Sí, don Juan de la Cova fue un personaje que vivió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y que era pues, muy singular, porque era muchas cosas a la vez, era meteorólogo, agrimensor, escritor, dramático, y quería darle tal fuerza a sus obras que no le llegaba el castellano o el gallego para expresar toda esa dramaturgia que llevaba dentro, y se inventó un idioma nuevo que es el trampitán, que incluso ha sido estudiado por filólogos, y él escribía en trampitán. Sí, podemos, todos los monumentos que tenemos por Santiago, a Pablo Iglesias, Valle Inclán, ya sea en unas ciudades sentado, otras caminando, hablamos realmente de recuperación, un ejercicio de recuperación de la memoria histórica. Sí, sí,
de alguna manera sí, o sea, me interesan esas historias, o sea, recuperar la historia y sobre todo en personajes especialmente singulares. No estoy por hacer monumentos a grandes personajes, sino a aquellos que realmente me han interesado, me han llamado la atención y he tenido alguna vinculación con ellos, bien a través de la literatura o bien a través de otras cuestiones. Y muchos se han quedado en proyectos, pero ahí tenemos los proyectos que están en exposición, se han quedado en ese boceto. Sí, sí, es claro, no siempre las cosas pueden... Sí. Y molesta mucho a un escultor, César, cuando se le cambia de ubicación, por ejemplo, como pasó con la fuente de Ameixeira. Sí, sobre todo cuando no cuentan contigo, o sea, porque si en el caso de la fuente de Ameixeira estaba en Carril, además fue pagado por un particular, por un portugués, y se hizo una fuente porque allí en aquel lugar existía una fuente antiguamente que se perdió, claro, porque antes no había agua corriente y la gente se surtía en esa fuente. Entonces jugué con el hecho de las almejas y hacer una fuente que era lo que en aquel lugar había. Pero bueno, un concejal muy listo decidió que aquel no era el sitio y lo puso en una rotonda donde perdió la funcionalidad, porque la fuente era utilizada por los vecinos y era un problema para las madres porque los niños jugaban allí, se mojaban, pero es esa característica de mi obra, que quiero que las cosas estén entre la gente y funcionen con la gente. Pero hay gente muy lista, como te digo, que no entiende estas cosas. Y en tu obra se sucede mucho la ironía y el humor ácido, y es lo que haces con otra serie muy emblemática, Humor Negro, en el que hablas de un tema muy preocupante, que es la irresponsabilidad de Occidente para con el continente africano. Sí, indudablemente, o sea, lo que se ha hecho con África no tiene nombre, aparte de la trata de negros, las masacres que se han hecho allí, la colonización brutal de todos los países, que de hecho ahora la mayor parte de los problemas vienen de aquello, las guerras tribales y la miseria. Entonces, bueno, me planteé eso, tratarlo con humor dentro del gran drama que es, porque los africanos no tendrán ni para comer y las pasarán muy mal, pero tienen sentido del humor y se saben divertir y reír. Bueno, y mucho sentido del humor, ya no nos queda más tiempo, pero me quiero fijar en una esculturilla que es muy pequeña pero muy significativa. Es tu particular Santiago Matamoros, Sí. Simpática, es de verdad. Sí, en realidad esto fue un encargo que no me encargaron exactamente esa pieza, para dar unos premios. Y entonces, bueno, me pareció que algo vinculado a Santiago podía ser esa interpretación del Santiago Matamoros que está por todos lados. Claro, por eso tienen tanto miedo de que aquí se produzcan atentados, porque los moros deben estar hasta las narices de que los representen ahí a cuchilladas con el apóstol. No nos queda más tiempo y nos queda mucha obra, pero yo creo que está ahí ese encuentro, como dice Ramón Izquierdo Perrín, entre el pop de tu obra y el barroco de la Casa del Cabildo, todo un lujo y un honor que hayas compartido con nosotros este rato. Gracias. Pues gracias a ti también. Encontramos en Parafernalia las primeras versiones de piezas emblemáticas de César Lombera, como Las Marías o la figura de Valle Inclán del Paseo de los Leones. Además de otros personajes locales, disfrutamos del Lombera más teatral, con sus gigantes y cabezudos o sus máscaras. El minimalismo, lo teatral del universo lomberiano, no podía ser más idóneo para un edificio sumamente escenográfico, la Casa del Cabildo, fachada telón que mira las platerías, escenografía de un gran festejo. Esta retrospectiva de César Lombera, organizada por el consorcio. Tomen nota.